Fundamentos, ¿no? Eh, Soy el docente Adán Grande Contreras en la materia Electricidad Automotriz 1. Aquí vemos, ¿no? Antes de la electricidad, ¿no? Como vemos, aquí hay una lavadora, pero era antigua, ¿no? Ya que esto no funcionaba eléctricamente como ahora los conocemos, ¿no? Las lavadoras modernas, antes era mecánico, ¿no? Con engranajes era, ¿no? Se lavaba la ropa. Y aquí también de la iluminación, dice, ¿no? Antes era con mecheros, ¿no? Muchos tal vez se recuerdan, hace tiempo, ¿no? Sus papás, era- la iluminación era por mechero, pero ahora vivimos, ¿no? Era de la electricidad, mediante una luz incandescente. ¿Pueden bajar sus micrófonos? ¿Pueden apagar sus micrófonos? Por favor. Ya. Y aquí, como vemos, igual el entretenimiento también era como aquí, en tipo como teatros, así era, ¿no? El entretenimiento, pero ahora es diferente, ¿no? La televisión, los juegos era igual así, diferente, ¿no? Los juegos antiguos, pero ahora con la electricidad, mira, con muchos juegos podemos ya con la electricidad, nos da la ventaja de ver, ¿no? Eso es una intro, ¿no? De la electricidad. El término electricidad. El término electricidad deriva del griego electrón, que significa ámbar. El filósofo griego Tales de Mileto se percató de que al frotar una varilla de ámbar, como vemos aquí, este es el ámbar, con lana o piel, se creaba una atracción hacia otros cuerpos en la vecindad e incluso se producían chispas, ¿no? Como vemos que esta lana con este ámbar puede crear una pequeña electricidad, ¿no? Una carga. ¿Qué es la electricidad? La electricidad y el magnetismo son fenómenos que se observan los antiguos griegos. La electricidad la producían cuando frotaban un pedazo de ámbar, la cual se electrificaba, atraía pedazos de paja. También pusieron de las fuerzas magnéticas, observando que la piedra magnética era atraída por el hierro. En la electricidad se usan términos tomados del griego como la palabra eléctrico, que proviene del electrón, la palabra griega para ámbar, la palabra magnético proviene de magnesia y el nombre de la provincia griega donde por primera vez se encontró la magnetita. Como vemos aquí, es la magnetita, esto igual, que igual es como un imán, ¿no? Los antiguos no sabían o no podían entender cómo funcionaba, ¿no? La electricidad. Solamente hacían pruebas, ¿ya? Hacían pruebas, pero no comprendían, ¿no? Ya pasando los siglos van a entender qué es la electricidad. Origen de la electricidad. La electricidad es una forma invisible de energía que produce como resultado la existencia de átomos de partículas llamadas electrones libres en los átomos de ciertos materiales o sustancias. Estas partículas, al desplazarse a través de la materia, constituyen lo que denominamos como corriente eléctrica. ¿Ya? Pueden apagar sus micrófonos, los que aún no están con micrófono. Es un agente físico que llena la estructura atómica de la materia y todo lo que vemos, sentimos y ocupamos en lugar en el espacio. Está constituido por diminutas partículas o corpúsculos de electricidad, denominado electrones. La electricidad no es un invento del hombre, sino una fuerza natural. Esta fuerza o fenómeno físico se origina por cargas eléctricas, estáticas o en movimiento. Cuando estas cargas se
encuentran en reposo, producen fuerza sobre otras utilizadas en el entorno. Si la carga se desplaza, produce también fuerzas magnéticas, ¿no? Aquí vemos la electricidad en su manifestación natural más impotente, ¿no? Sería el relámpago, aquí vemos, ¿no? Aquí está causando electricidad, ¿no? Que el rayo puede alcanzar, como aquí ya podemos verlo, a 1.000.000 de voltios, ¿no? La corriente atraviesa del aire durante la descarga en un orden de 10.000 amperios, ¿no? Este relámpago puede causar esa tensión o voltaje y este amperaje también, ¿no? Como lo vemos aquí. Pero también nosotros esto podemos generarlo. Aquí dice, ¿no? La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica o térmica o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Aquí con motores eléctricos, ¿no? Como lo pueden ver acá. Aquí es un motor eléctrico que igual va a dar tensión y también amperaje altos, ¿ya? La electricidad o corriente eléctrica o simplemente estática. Es como su nombre lo indica, estática, no se mueve. Pues a diferencia de la corriente que todos conocemos, es una corriente que no va a ninguna parte. La corriente continua, como llamamos, también la corriente alterna, fluyen en algún sentido de la corriente estática. La corriente estática aparece principalmente por efecto de la fricción entre dos cuerpos. Aquí como vemos ¿no? En la imagen, aquí está frotando, ¿no? El globo y aquí está causando una pequeña corriente eléctrica, ¿no? Una corriente eléctrica. Este efecto se da, por ejemplo, cuando se camina sobre una alfombra y cuando una persona se peina y roza entre el peine y el cabello, causa que un cuerpo pierda y el otro gane electrones. Como no existe un cambio para que los electrones regresen al cuerpo original, este desbalance se mantiene. En caso de que el rozamiento no se mantuviese, la electricidad estática desaparecería poco a poco. Aquí vemos una electricidad dinámica. Eso es lo que nosotros más vamos a utilizar, ¿no? Una electricidad dinámica, ¿no? Como aquí en el gráfico ya lo vemos. Es un circuito eléctrico con contactos, batería y lámparas incandescentes, ¿no? O foco, como lo dicen muchos, ¿no? Vamos a, como aquí dice, ¿no? Mayor conocida como la corriente eléctrica, corresponde a la circulación de electrones a través de un circuito de un conductor de electricidad. Generalmente este flujo se origina a diferencia del potencial eléctrico. Las fuentes de la energía pueden ser químicas, como vemos las baterías, y generadores hidráulicos, ¿ya? Los conductores pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, ya que su movimiento de electrones se produce a través de cualquier medio en función de la resistencia que ésta tenga en respecto a la continuidad estática, ¿no? Como vemos, este es un pequeño circuito de apagar y prender una lámpara incandescente. Aquí vemos, ¿no? Los interruptores, ¿no? Cargas eléctricas. Existen dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. Un cuerpo está compuesto por muchas cargas. Existen tres tipos de cuerpos según su carga eléctrica neta. Esto vamos a, como dicen aquí, las positivas, las negativas y el neutro. La electrostática es una rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos producidos por las distribuciones estáticas. La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto.
Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro. Aquí como vemos, ¿qué ocurre cuando un peine de plástico cuando se frota con el pelo? Aquí, ¿no? Y aquí también, Benjamin Franklin, ¿no? Aquí hace con una cometa, ¿no? Y una llave, que es esta, una llavecita, hace de que baje, ¿no? La tensión de un rayo, ¿no? Quería probar que la electricidad sí existía, ¿no? En esos tiempos antiguos, ¿no? Cuando la electricidad, hablar de la electricidad era locura, ¿no? Él quería probar de que la electricidad sí existe. Con esa cometa y una llave que es aquí, ¿no? Una llavecita. La corriente eléctrica es un fenómeno originado por el movimiento que experimentan los electrones, partículas de masa casi nula, que se encuentran en torno al núcleo del átomo. Decimos que los electrones tienen carga eléctrica negativa, los electrones, mientras los protones situados en el núcleo del átomo tienen cargas positivas. Los cuerpos pueden estar cargados positiva o negativamente como consecuencia del defecto de exceso de electrones. En determinados materiales denominados conductores es posible hacer fluir los electrones de un extremo a otro, los mismos estableciéndose entonces una corriente eléctrica. El camino que se va a desplazar los electrones denominado circuito eléctrico, que podemos definir también como un conjunto de elementos interconectados que permiten el paso de la corriente eléctrica. Para que haya un movimiento de electrones, como mínimo debe existir una diferencia de cargas entre dos puntos, como lo vamos a ver. En la práctica, los dos tipos de corrientes eléctricas, los más comunes son la corriente directa, DC, y la corriente alterna, ¿no? La corriente continua, lo que nosotros vamos a utilizar en el automóvil, esto más vamos a utilizar nosotros como mecánicos, la corriente continua o corriente directa, ¿ya? Esta corriente alterna no vamos a tocar tanto ya que esto es para otro tema, ¿ya? No nos incumbe tanto a nosotros, ¿no? Aprender tanto, ¿no? De la corriente alterna, ya que estudia otra carrera eso, ¿no? Otra carrera. Nosotros más nos vamos a abocar a la corriente continua. La corriente directa circula siempre en un solo sentido. Es decir, que el polo negativo al positivo de la fuente de la fuerza electromotriz que la suministra. Esa corriente mantiene siempre fija su polaridad, como en el caso de las pilas de las baterías, dínamos, Thomas Edison, corriente continua y corriente directa. Como aquí nos dice, ¿no? Esto podemos hacer Profe, pruebas. una pregunta. A ver, ¿sí? ¿A qué se refiere con polaridad, profe? Ya. Aquí dice, ¿no? Que esa corriente, la polaridad en los automóviles, no sé, tal vez muchos tal vez manejan, ¿no? Sus motos, ¿no? Que hay una polaridad positiva y negativa, ¿no ve? En sus baterías de las motos o de los autos han visto, ¿no ve? ¿Han visto? Solo mantiene dos polaridades en la batería del automóvil, positivo y negativo. Como aquí dice, Ah, esa corriente mantiene siempre fija su polaridad. La polaridad positiva nunca va a cambiar a negativo o el negativo nunca va a cambiar a positivo. Eso es lo que nos está diciendo de su polaridad. está bien, profe, entendido ya. Podemos hacer pruebas, miren, en una pila. En una pila. A ver, ahorita vamos a hacer una pequeña pruebita, a ver si es que el programa...